Vladi, lo que yo quería comentar con Nicky, que ya nos abandonó, No, pero bueno, no, todavía no, podemos dijo hablar prácticamente contigo. ya, no Sí, fastidien. ya no molesten. Cuando Ya, escuchó que tenemos decía hambre. decir, dijo, no, espérate un ratito que yo ya me voy. Pero sí quería hablar sobre lo que ha sucedido ayer en el partido entre México y Ecuador, ¿no? Todo lo que ha desatado esta situación en cuanto a la clasificación justa merecida de la selección mexicana. La verdad que a mí sí me resultó sorpresivo ver ese nivel futbolístico que presentó el equipo de Javier Aguirre, sobre todo en el primer tiempo, cuando terminó resolviendo la clasificación ante un Ecuador disminuido, un Ecuador pasivo, un Ecuador sin alma, un Ecuador sin aprovechar las cualidades futbolísticas que podría tener a partir de algunos jugadores que venían en un buen momento y jugadores que se pintaban como ser las piezas claves en este equipo de BKCS, que no terminaron luciéndose, por el contrario terminaron yéndose por la puerta falsa como los señalados y los criticados y responsables de esta eliminación de la selección ecuatoriana, que venía a hacerle un partidazo a Alemania y que se encontró a un México que, haciendo lo suyo, lo terminó mandando a casa, la verdad, en un encuentro en el que sí fue merecido, pero en el que Ecuador, la verdad que me resultó hasta irreconocible por lo que vi en el campo. Sí, ¿no? Pero suena un poco como a bajarle un poquito la llanta a lo de México. No, ayer. no, lo de México fue muy bueno. Buenísimo. Sí, claro. Buenísimo. Pero no O sea, tuvo lo capacidad aplastó, de lo pasó reacción por encima. nunca Ecuador. Es que, ¿sabes qué? Yo trataba de alejarme un poquito de la escena y de la forma en la que llegó la selección ecuatoriana a este partido, y digo, de repente nos ilusionamos mucho con ese partido contra Alemania porque hay que ganarle a Alemania, ¿no? O sea, Claro. tenía que hacer la heroica, ganarle a Alemania era casi una tarea imposible para seguir con vida y jugar estos octavos de final, ¿no? De pronto... Sí, bueno, de pronto fue una ilusión este partido, porque recuerda que los dos primeros Ecuador ya estaba en debe, ¿no? Sí. Contra Alemania dijimos, ok, vamos bien, ¿no? O sea, despertó, ¿no? De pronto atacaron, de pronto hicieron daño, se vio una mejor versión, pero ahora nuevamente fue el equipo de BKCS Sí. y encima... No solamente con muy poco de cara a la ofensiva, sino además en una faceta que no se le había visto, que es la debilidad en la parte Desordenado, de atrás. desordenado. Terrible lo de Pacho, Sí, terrible lo de Hincapié. Ordóñez, terrible lo de Hincapié, sobrino. Oye, en serio, hay que ser medio tonto, para decirlo lo más bajito, para hacerse expulsar después de lo que le había pasado al Mirón, por Dios. O sea, a menos que te hayas querido borrar. A menos que te hayas querido borrar. Claro, porque espero eso que ya no. es lo que terminó de reventar toda esta situación catastrófica de lo que estaba presentando Ecuador en el partido. Sí. Vamos a tocar el tema de Hincapié Sí. después, pero porque me parece interesante y la verdad no le encuentro mucha explicación a lo que hizo. Pero sí, ¿no? De acuerdo contigo, ¿no? O sea, Ecuador mostró la peor cara que podía mostrar en estos octavos de final. No sé si se lo comieron los 80.000 mexicanos que estaban ese día. Pero sí fue un alentando. factor, sí fue un Yo factor creo que clave. empujó, ¿Ah? yo creo Sí, que empujó. metieron Yo todo el creo que empujó. partido, sí. Pero después, en el papel, este equipo ecuatoriano tiene mejores individualidades. Totalmente. ¿no? O sea, lo de Pachito, lo de Caicedo, el mismo Gonzalo Plata, lo de Hincapié, o sea, jugadores que están cruzando el charco y que saben lo que es pelear y jugar en la Y que en son alta figuras en competencia. sus equipos, son titulares indiscutibles, vienen de disputar la final de la Champions League, o sea... Muy Caicedo Fue estaba- para mí la decepción de Ecuador, la gran decepción de Ecuador, más allá de cualquier responsable que se pueda señalar, es Moisés Caicedo. Por lo que se esperaba de él y por lo que tú sabes que le puede ofrecer al equipo. No es porque tú pongas las expectativas altas en un jugador de acuerdo a lo que tú imaginas que te puede ofrecer, de acuerdo a la proyección que tienes sobre él, sino a lo que has visto ya de él. Lo que hemos visto de Moisés Caicedo en la selección ecuatoriana y también en el Chelsea, es un jugador que tiene la capacidad de ser el que mueve al equipo. Y no lo vimos el día de ayer, por lo contrario, fue un jugador desaparecido, un jugador que nunca se mostró, no fue ese jugador tampoco que levante al equipo. Y la verdad sí terminó pasando factura y fue, digamos, parte responsable de esta eliminación de Ecuador en los octavos de final, sin quitarle mérito a lo que hizo México. Sí. Eso sí no está en discusión. Pero sí, para mí fue la decepción de Sí, este Ecuador. porque ¿cuántas veces hemos visto partidos en la previa en las que Caicedo
los mismos narradores lo resaltan como el corazón del equipo, Claro. ¿no? O sea, el corazón, la sangre del equipo, ni siquiera el corazón, la sangre, por la forma en la que se revela en un equipo, ves que en toda la Premier siempre ha estado en altibajos, ¿no? Y que de pronto en su faceta más bajita era el que destacaba ahí como saliendo a poner el pecho y diciendo, bueno, vamos a despertar, ¿no? En este Mundial, ni sombra de eso. En el partido contra México prácticamente pasó inadvertido, además ni siquiera peleando bien las pelotas como uno esperaba, tampoco siendo esa primera salida. No tuvo rebeldía. No tuvo eso. Un jugador totalmente apático, ¿no? Claro, sí, y esa, digamos, actitud se vio contagiada en el resto del equipo. Fue lo que yo pude identificar de los jugadores ecuatorianos que se mostraron desorientados, consternaron, que nunca se levantaron del golpe rápido también de la selección mexicana, que supo aprovechar las opciones que tuvo, las concretó a partir de jugadores que también ayer estuvieron de 7 puntos para arriba, como es el caso de Quiñones, por ejemplo, que fue el que marcó el primer gol. Que estuvo intratable por ese sector izquierdo y que definitivamente desconcertó en muchos pasajes del partido a los jugadores ecuatorianos defensivamente. Pero viendo y conociendo de cerca a este Ecuador, todos éramos conscientes de que podía hacer más en esta llave, de que por lo menos podía pelearla un poco más. Y en ningún momento del partido yo tuve la sensación de que Ecuador, estos minutos sí fueron para Ecuador, o este pasaje del partido sí fue para Ecuador, que estuvo más cerca de poder convertir el descuento. En ningún momento, la verdad. Sí, yo ni en el segundo, porque mucha gente está destacando y dice, no, el primer tiempo de Ecuador lo regala el partido. Claro. El segundo tiempo ya lo maneja México, que es otra cosa, ¿no? El primer tiempo lo pasa por encima, pero por lejísimos, ¿no? Lo Quiñones lo decía abriendo el programa cuando me habías abandonado, solito, acá como un hongo, me sentí cobra, solito cuando había subido ¿Solo? de su cuarto, ya ha sido 20 minutos solito pepeando. ¿Y Nico? ¿O Nico llegó tarde? Con Nico hemos entrado 3 minutos antes que tú llegues. Bueno. Llegó, ¿no? Estaba entrando, justo estaban entrando los dos juntos. Ya bueno, ¿no? Y te decía, ¿no? Y habría con eso que para mí Quiñones está a la altura de los mejores extremos delanteros de este mundial, ¿no? A la altura de lo que está haciendo Barcolá, a la altura de lo que podría significar, hoy día entró muy bien Saca, a la altura de los mejores extremos, a la altura ¿Quiñones o Díaz de Colombia? Quiñones. Ahorita Quiñones. Ahorita 3 Quiñones, goles. claro. Pero claro que sí. Ahorita Quiñones. Un futbolista de raíces colombianas que está jugando para la selección mexicana y está a un gol, como me lo recordaban desde la producción, de los goleadores históricos de de México en los mundiales, que son Chicharito y ¿cuál era el otro? No recuerdo. Pero sí, esta victoria Chicharito. simboliza un punto importante en la historia del fútbol mexicano. Por fin están llegando a ese quinto partido, aunque no es los cuartos de final, sino los octavos de final. Era una estadística que estaban tratando de contrarrestar a lo largo de las participaciones en las últimas Copas del Mundo. Luis Chicharito Hernández, Luis Chicharito Hernández es el goleador mexicano históricamente en los mundiales. Y no, el otro es el matador, ok. ¿te acuerdas? Claro, que iba de 9, ¿no? Luis y Javier Chicharito Hernández, claro, es verdad. Claro, sí me acuerdo. Y bueno, lo cierto es que también aprovechando esa localía, porque esa última buena participación que había tenido México había sido justamente en el Mundial en el que fue anfitrión, que pudo pasar esa valla de llegar a los cuartos de final. Ahora tiene una instancia más. Le va a tocar, luchar un partido más para poder llegar a ese encuentro, pero ahora como se está presentando esto, ahora le toca ante Inglaterra, ¿no es cierto? Sí, claro. Ahora le toca ante Inglaterra, que acaba de remontar el partido ante la República Democrática del Congo y tranquilamente le puede hacer partido. Consejo. ¿Cuál? Consejo nada más. A mi causa, el Vasco Aguirre. Escúchame, Vasco. Escúchame una cosa. Yo sé lo que te digo. De repente no crees mucho en esas cosas. Pero los mexicanos y los peruanos somos muy parecidos, ¿ah? No te hagas el que no. De repente ahí en algún momento has llevado tu tierrita de muerto a algún lado, ahí va alguien que te cae gordo. No, porque así se dice allá, ¿no? Me cae te cae gordo, gordo, ¿no? sí. Ahí yo he visto en el Chavo. Chapa ese teléfono y métele una Yamaha al brujo de Ghana. Para que lo vuelva a meter en esa Lo vuelva a amarrar a botella Harry de Kane. serpientes. ¡Juá! La foto de Harry Kane
que el único partido que no ha anotado Fue ante Ghana. fue ante Porque Ghana. hoy día marcó el 2-1. O sea, el gol de la victoria, de la remontada ante Congo, lo marcó Harry Kane.